Les damos la bienvenida en esta jornada, en esta tarde, para hablar desde nuestra televisión municipal con un almonteño que bien es conocida su lenguaje, también su literatura, gracias a los libros, además de ser, ¿no? De ser de este municipio. Hoy vamos a hablar con Paco Huelva, que hoy está aquí con nosotros, vamos a hacer la conexión online, porque no vive aquí, está fuera, pero sí nos gustaría poder compartir su último libro, un libro que va a presentar en Almonte. Paco Huelva, acabas de escribir un libro, como yo digo, acabas de parir un libro que muy pronto vas a poder presentar en tu pueblo. Ante todo, muy buenas tardes y ¿cómo estás? Buenas tardes, la verdad es que muy bien. Con este frío que ha llegado a Madrid de nuevo, no sabemos por qué, ya en estas épocas, ya la primavera ya un poco avanzada, pero realmente muy bien, satisfecho con el último libro, que no es un libro pequeño, es un libro que tiene 548 páginas, que se llama Cordones Creados. Lo del nombre ya te lo digo luego, que ha sido publicado en Versátiles Editorial, una editorial de Huelva que está llegando muy lejos por la calidad con que está sacando las obras y el esfuerzo que está haciendo José Ángel Garrido, el editor, en llevar una marca, un sello personal de la provincia de Huelva a la literatura nacional. No en vano, además, un libro suyo, de la editorial de Joaquín Fabrillas, un autor de Jaén, ha quedado finalista en el premio de la crítica, el 28º premio de la crítica de Andalucía, como ópera prima, lo cual dice bastante del escritor, de Joaquín Fabrillas, y del editor, José Ángel Garrido, con lo cual muy satisfecho. Es un libro que recopila y además incluye microrrelatos, cuentos y novelas breves. No es, por tanto, una antología, es un libro que de antología puede tener un 40% aproximadamente, porque había algunos de esos relatos que se publicaron hace unos 20 años, y bueno, ya no se encontraba ni en la calle, ni existe la editorial, ni existen los editores. Entonces, la idea era un poco recopilar toda la literatura, vamos a llamarle en corto, que he hecho desde esa época hacia acá, incluyendo, lógicamente, una buena tanda de relatos, cuentos y novelas breves que he ido escribiendo en los últimos tiempos. ¿También se incluye la poesía? No, No. yo no soy poeta. Yo le tengo un respeto inmenso a la poesía, en primer lugar, y en segundo lugar a los poetas, ¿no? Tanto respeto le tengo que no escribo poesía. Para mí la poesía, como para muchos, entiendo, es la esencia de la literatura, y lo digo lo digo sin ningún rubor. La esencia de la literatura es la poesía, y yo tengo mucho temor, y no quiere decir que no tenga poemas escritos, porque los tengo, pero no soy capaz de sacarlo a la calle. No soy capaz de sacarlo a la calle, por tanto me quedo en la narrativa en sentido amplio, me quedo en mis críticas literarias que hago en diversos periódicos de Andalucía, y en diversas páginas digitales. Me quedo con la crónica política, que también lo hago. En el caso de Huelva, lo hago en el Huelva de Información, por ejemplo, todos los viernes. Mañana saldrá mi columna, que voy a escribir ahora en cuanto termine con vosotros. Y me quedo con mis microrrelatos, mis cuentos y mis novelas breves, que es donde yo me encuentro bien, y algún aforismo que otro también, y en ese campo yo me encuentro a gusto, y parece ser que los lectores, los que me siguen, también
están satisfechos. Por tanto, no voy yo a hacer poesía, ¿no? La poesía no es lo mío, no. En las hipnosis de Cordones Pareados, que además ha publicado la Ciudad de la Cultura y ha Sí. publicado la Biblioteca Ana María Matute en Almonte, donde vas a presentar el libro Ujú, ahora en abril, las ujú. hipnosis dice, voy a leer algo muy breve, dice, la ficción que has escrito, y no me he vuelto loco, aporta una imagen más nítida y precisa de lo que somos que la realidad que nos vende. Dice, pero esto no es nuevo. Cervantes ya sabía que la grandeza estaba en la locura de Don Quijote y no en la sensatez de Sancho. Nos vamos a encontrar cuentos de ficción, nos vamos a encontrar una forma distinta de contar la realidad. Mm, eh, yo sigo pensando que estamos viviendo en estos momentos una situación dramática en Europa, en el mundo, porque va a cambiar la geoestrategia, la geopolítica está cambiando. Y esa realidad que vemos todos los días ante las pantallas de televisión, las mismas que las personas que nos estén viendo ahora mismo en la pantalla y que la ven todos los días en los informativos, es tan cruel, es tan, hay tanto horror, tanto miedo tras esas imágenes, tanta insensatez, y todo y exclusivamente por un problema de poder. Yo creo que no hemos aprendido nada, no hemos aprendido nada, porque la realidad nos la muestra diariamente. Los intereses económicos, políticos, individuales, incluso de algunos individuos, en este caso de Putin, acompañado por quienes va en esta historia, nos están haciendo ver algo que si a veces uno lo leyera en un libro, diría, esto no es posible que un ser humano haga con otro ser humano esto que yo estoy viendo, ¿no? Esa huida ya de más de 4 millones de ucranianos, esa destrucción de colegios, de hospitales, de lugares estratégicos, de estaciones de servicio. No hemos aprendido nada en la historia, no hemos aprendido. Y la ficción, siendo ficción como es, nos sirve para comprender estas cosas sin que ocurran, solo en la imaginación. Por tanto, esa tarea que tienen los escritores tan importante de poner en la mente de la ciudadanía o del lector, que siempre hará su interpretación, que no tiene por qué ser la que haga el escritor, el lector siempre hace una lectura diferente al que el escritor le imprime al texto que haga, ¿no? De ahí nunca leemos un mismo libro, aunque lo leamos infinitas veces el mismo libro, ¿no? Siempre leemos un libro distinto porque nuestro nivel de comprensión es diferente, ¿no? Pero la ficción, sin necesidad de hacer daño, sin necesidad nos demuestra hasta dónde es capaz de llegar el ser humano con sus congéneres, con sus compañeros, hasta dónde es capaz. Y eso en la ficción no solo no hace daño, sino que además sirve de aprendizaje. Sirve de aprendizaje. La realidad es otra cosa. La realidad, la que nos apabulla, la que nos impide ir a comprar al supermercado, la que obliga a la ciudadanía a tener que dejar a sus familiares en la guerra y marcharse con las mujeres a otros lugares, alejarse. Eso es la barbarie. Y esa barbarie, desgraciadamente, es la realidad, es el poder de la fuerza, el poder de la... No hay humanismo, se pierde toda la sensibilidad. Hay personas que no merecerían llamarse humanas. Es cierto que todos somos animales,
Por eso se supone que los humanos somos animales inteligentes. Bueno, el horror, el pánico, el pavor, lo que estamos viviendo, ¿no? La literatura es otra cosa. La literatura puede inventar espacios donde hace que el lector transite por unos espacios ficticios y que sea él el que ordene la realidad, pero no deja de ser una ficción. En tus novelas, novelas breves y cuentos en este libro, hablas de amor, hay historias de amor, hay historias... Desgránanos un poquito, aunque sí decir y ahora poder invitar a toda la gente que nos ve que el próximo 6 de abril, que es miércoles, vas a estar en Almonte presentando este libro, además de la mano de Juan Villa. Sí, yo tengo la gran suerte de ser amigo desde hace muchísimos años de un narrador, filósofo, de un filósofo primero, porque lo es por formación, de un filósofo, de un narrador y de un pintor, porque Juan Villa es un buen pintor, es un gran pintor de la marisma, un gran pintor de Doñana, y de una de las personas, no en vano estuvo en el año, una de las personas que en estos momentos mejor, una de las personas que mejor conoce el territorio de Doñana desde todas sus vertientes. Doñana tiene muchísimas vertientes, ¿no? Y Juan Villa, aparte de un grandísimo narrador, que ya con sus novelas y con sus relatos cortos ya nos ha epatado, su último libro, De la aldea, es maravilloso, es un libro maravilloso. Es un hombre apegado a la tierra, a su tierra, conocedor de sus gentes, de sus tradiciones, de sus formas, de sus espacios únicos. No en vano vivimos, yo he nacido allí también, en un lugar que es reserva de la biosfera y patrimonio de la humanidad, y a veces no nos damos cuenta de lo que eso supone y lo que eso significa. Y esa belleza que él transmite en sus textos, y cada vez que habla con ese orden pausado a la hora de decir las cosas que tiene Juan Villa, que a mí me encanta, pues para mí es una alegría que Juan me vuelva a acompañar nuevamente en la presentación del libro el miércoles, este miércoles próximo en Almonte, en el salón superior del teatro de Almonte, Salvador Tábara, ¿no? Es una gran alegría que siempre desee y quiera acompañar. ¿Dónde podemos encontrar este libro que ya ha nacido y que es una conjunción y que es parte de tu historia también, aunque sea ficción, pero nace de ti, nace de tus propias emociones, de tus propias vivencias, de tu propia manera de ver el mundo, inclusive? ¿Dónde podemos encontrarlo? Cordones Pareados. El libro Cordones Pareados, publicado por Versátiles Editorial, se puede encontrar en cualquier libro. Pero vamos, en Almonte me consta que en la librería La Maestra, ¿Sí? en la librería La Maestra lo tiene, y alguna otra librería de Almonte más lo tiene ya allí. Pero vamos, se puede encontrar en cualquier librería del territorio nacional. Incluso también, lo he podido comprobar a través, se puede encontrar en Argentina, Colombia y Perú. ¡Ay, qué bueno! ¿Eh? ¡Qué bueno! Sí, sí, o sea, ¡Qué bueno! Libros viajeros. sí. Paco, después, no sé ¿cuántos libros llevas escritos? ¿Sabrías decirme? Este es el noveno libro que edito, sí. Ok. Desde ese primer libro que escribes a ¿qué ha ocurrido? Cuéntame, este libro muestra la realidad más cercana de tu vida, es un lenguaje más claro o son cuentos más llevados a la tierra, son cuentos que viajan y que dejan finales abiertos. Cuéntame un poquito de esa realidad.
hay de todo, porque el libro, como ya he dicho, es un libro que tiene 548 páginas y ahí hay, para rellenarla de cuentos, hay muchos cuentos. Yo creo que hay casi, no llega a 120, pero hay 120 entradas, ¿no? Por tanto, hay una diversidad muy grande. Hay cuentos que se quedan abiertos a merced de que el lector les ponga el punto final donde estime conveniente, o quiero decir que el final lo elabore de acuerdo como desee. Hay cuentos muy cerrados, hay cuentos muy atávicos, también muy pegados a la tierra. Evidentemente hay algunos cuentos que lógicamente se desarrollan en nuestro territorio, en nuestro territorio, en Almonte, en Doñana, que no voy a dar claves, pero sí hay cuentos que se desarrollan en Almonte y se desarrollan en Doñana, ¿no? Y en todas aquellas cuestiones que tienen que ver un poco también con nuestra forma de ser y de afrontar la vida. Hay cuentos puramente de ciencia ficción, hay imaginarios completamente, no tienen, en fin, son espacios inexistentes creados ad hoc y por tanto Una no, variedad. claro, hay ¿Por qué? una gran variedad de todo lo que es esa narrativa en corto que yo he querido ofrecer al lector y que el lector elija entre ellos lo que crea más. ¿Por qué el nombre de Cordones Pareados? ¿Qué tiene que Eh, ver con este libro? Verá, Cordones Pareados es un relato muy corto, pequeño, un relato muy pequeño del libro. Pero he elegido ese nombre primero porque el nombre me gusta. En ese relato hay un joven que está en un lugar muy difícil y decide acabar con su vida y lógicamente esto es una ficción, ¿no? Tiene vuelta de hoja, ¿no? Decide acabar con su vida y comienza a pedir pares de cordones, porque los que tiene se les han estropeado. Cuando consigue un número determinado de pares de cordones de la misma extensión, los ata de dos en dos, los anuda, lo amarra a una reja y ocurre lo que debe ocurrir. Eh, esa desesperación llevada al límite de un joven, porque estas cosas ocurren, estas cosas ocurren, a pesar de que esto no tenga nada que ver con ningún caso concreto, ni que esto es una pura ficción, ¿no? Pero el nombre de Cordones Pareados, dada la diversidad que tenía el libro, yo lo que he querido es parear cosas diferentes dentro de la narrativa corta, ¿eh? Y de ahí que haya sido el nombre que he elegido para el libro, que además me resulta un nombre muy bonito y que se queda, Cordones Pareados. Si tuvieras, Paco, que dedicar este libro, ¿a quién se lo dedicarías? ¿En quién se piensa cuando se empieza o se termina con el último punto y final? Esto tiene una... Cuando yo decidí, digamos, juntar, cuando decidí, aparte de lo que ya tenía escrito y que ya no está en el mercado, dentro de estos géneros y subgéneros de los que hemos hablado, digamos, recopilar sería la palabra adecuada. Bueno, he dejado mucho fuera, porque el libro ya iba a ser evidentemente, porque además digo que este será el primer libro de una trilogía, ¿no? Detrás de este vendrán dos más, ¿no? Esperemos. Cuando yo puse el punto final, esto puede parecer una ñoñería, pero solo me acordé de mis nietos, de Lucas y Julia. Y por tanto a ellos va dedicado este libro. Cordones Pareados, a mis nietos, a Lucas y Julia.
Bueno, es muy bonito porque es una O forma... Julia y Lucas, O tanto Julia. monta. No vayamos a cuestiones de género. Julia, Lucas, Lucas, Julia, mis nietos. Sí. Está bien. Sí, es una forma también de que su abuelo siempre viva, con ello. Sí, Cuando a mí me dedican un libro, me da la sensación de que me sí. dedican el espacio y las palabras de esa persona de por vida. Entonces es Yo, muy de bonito. los únicos libros que no me desprendo, son de los que tengo dedicados. Igual, igual. Los libros que tengo dedicados, además yo espero, yo, entre ambos, mi esposa es doctora en medicina y profesora de fisiología aquí en la Universidad Alfonso X Sabio en Madrid. Y acá hace clínica por la mañana y está en la universidad por la noche. Y tenemos infinitos libros en casa. No aquí, porque en nuestra casa de Huelva, de Bellavista, sí que tenemos unos pocos de miles de libros, ¿vale? Y tengo intención de hablar seriamente, ya lo he comentado con alguien, hacer una cesión, digamos, de 2.000 o 3.000 libros aproximadamente a la biblioteca municipal, que yo creo que es el lugar. Solo me quedaré, en todo caso, con alguna joya que estimo por la persona que me dedicó el libro, como bien decías antes. Y el resto, yo creo que nadie lo va a utilizar mejor que los usuarios de la biblioteca de Almonte. Y quiero a ver si aprovecho este viaje para hablar con el ayuntamiento para hacer esa... No pretendo conseguir absolutamente nada, sino que los libros sigan siendo útiles y que, bueno, que haya ciudadanos de Almonte o fuera de Almonte o residentes que puedan utilizar alguno de... Y hay cosas muy curiosas, no olvidemos que yo he estado y sigo estando en varios jurados literarios, hay cosas muy interesantes, libros muy interesantes que pueden ser, en fin, muy agradables de leer para la gente. Para terminar, invita a tu pueblo a que disfrute de tu compañía, que te conozcan, Bien. a que puedas también compartir cómo ha sido ese proceso de escritura el próximo miércoles 6 de abril. Bien. Bueno, pues el miércoles 6 de abril, en el Teatro Sábado, acompañado del escritor Guille, Cordones Pareados, un libro. Es un texto que contiene fundamentalmente, dicho, microrelatos, cuentos y novelas cortas. Tiene 540 páginas, o sea que para entretenerse. Son 120 entradas, por lo cual si una no nos gusta la podemos dejar y seguir con la siguiente, o la de medio, abrirlo por donde queramos, por donde sea. Y os espero en la biblioteca municipal de Almonte y agradecer, como no, a Fundación, pues que como siempre se ha atento conmigo cuando acabe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Paco. Mucha suerte, mucha vida, muchas ganas de seguir escribiendo. Que no se pierdan las ganas de seguir contando cuentos antes de dormir, que no se pierdan las ganas de tener una biblioteca de oído a boca o de boca a oído, ¿no? Que es como nació la primera biblioteca del mundo. La gente dice, ¿dónde estará la primera biblioteca del mundo? Bueno, pues en la primera persona que empezó a contar los cuentos del mundo. Orales. Orales, los cuentos orales, las narraciones orales. Sí. Que no se pierda ese amor por la literatura para que los lectores, de una forma también egoísta, podamos seguir disfrutando de tu escritura. Gracias y nos vemos el miércoles 6 en el Teatro Salvador Tábora en la presentación de Cordones Pareados. ¡Feliz Gracias día! a vosotros siempre. Muchas gracias.